Como siempre, es un placer que ustedes hayan aceptado la invitación para el día de hoy y también para nuestros expositores. El día de hoy vamos a hablar entonces de las urgencias hiperglucémicas a cargo de Antonio Rodríguez, es un compañero de noveno semestre, ya es miembro antiguo del grupo, y también a cargo de Juliana Sánchez y Brenda Pérez, son estudiantes de quinto semestre, están haciendo su primera charla para ser parte del grupo, han venido trabajando con la doctora Mocus de la universidad en temas relacionados. Veo que hay un par de residentes en la charla, lo cual siempre es un placer para nosotros porque hace que podamos crecer más y esforzarnos más para dar charlas de mejores calidades siempre. Y pues nada, de nuevo muchas gracias por aceptar nuestra invitación del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia. Les recuerdo que esta charla va a quedar totalmente grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar entonces en YouTube como IMECUNAL y también aparecemos en Instagram y en Facebook para que nos sigan, para que se den cuenta con tiempo de nuestras próximas charlas, de nuestras próximas actividades. Y pues nada, no siendo más, los dejo con nuestros expositores y de nuevo muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy venimos a traerles la charla de urgencias endocrinológicas, un abordaje del paciente con crisis hiperglucémicas. Principalmente vamos a enfocarnos vamos a ver las dos crisis, el estado hiperglucémico hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. Esto porque lo consideramos como un ítem importante para tanto el médico general como pues el médico encargado pues, que esté interesado en la medicina interna. Y pues nada, le traemos un abordaje principalmente para el paciente adulto con enfoque en dos guías, la guía de la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, y la del Reino Unido, enfocándonos un poco más en la ADA. Y pues nada, muchísimas gracias por asistir. Esperamos pues que todos podamos sacarle el mejor provecho a la charla. Listo, entonces como un abrebocas a lo que es la patología de la que vamos a hablar el día de hoy, vamos a presentar un caso clínico, el cual vamos a ir dando tips para desarrollarlo durante toda la charla y al final vamos a presentar como algunas preguntas para poder consolidar más lo que aprendimos en esta charla. Entonces el caso clínico es una paciente femenina de 20 años de edad con antecedente de diabetes mellitus tipo 1, diagnosticada hace un año, que consulta por cuadro clínico de 4 días de evolución con las 4P, es decir, tiene polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. Además tiene cefalea y mareo. Esta paciente en las últimas 24 horas ha presentado 4 eventos eméticos de contenido alimentario, dolor abdominal difuso, que califica como 7 de 10, astenia y adinamia. Al ingreso, paciente somnolienta, con Glasgow 13/15, frialdad distal, llenado capilar de 14 segundos, polipnéica con 38 respiraciones por minuto y tiene patrón de respiración Kussmaul. Su frecuencia cardíaca es de 150 latidos por minuto, temperatura de 36, tensión arterial media de 98 milímetros de mercurio y glucometría en high. ¿Qué es lo importante para que tengamos presentes y podemos anotemos durante toda esta charla para poder ir desarrollando el caso? Entonces, primero la epidemiología del paciente. Vamos a fijarnos que es una paciente joven, que además tiene un antecedente de diabetes mellitus tipo 1, que lleva evolucionando este cuadro de 4 días, pero la presentación más grave está hace 24 horas. Además tiene dolor abdominal difuso, se encuentra somnolienta, el llenado capilar es de 4 segundos y algo muy importante de hacer, su respiración de Kussmaul. Bueno, para saber más o menos de qué vamos a hablar, primero veremos de qué se trata. Las crisis hiperglucémicas son las complicaciones agudas de la diabetes mellitus que ponen en riesgo la vida del paciente y se asocian a un control inadecuado e insuficiente de la enfermedad. También para saber y dar una introducción al tema, vamos a ver qué es la diabetes en sí. La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia crónica que resulta de defectos en la secreción de insulina, acción de la insulina o ambas. Se clasifica en diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, otros tipos de diabetes y diabetes gestacional. Pero en esta charla nos vamos a centrar en diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2.
Bueno, primero vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 1, la cual clásicamente está caracterizada por una destrucción progresiva y autoinmune de las células beta pancreáticas, mediada por una respuesta tanto celular como humoral. Los pacientes tienen autoanticuerpos contra los islotes pancreáticos y la destrucción lleva a una deficiencia absoluta de la insulina. Sin embargo, también hay un segundo grupo de diabetes mellitus tipo 1, la cual es de causa idiopática, pero igualmente cursa con destrucción de las células pancreáticas sin la presencia de autoanticuerpos. Dentro de la epidemiología de la diabetes mellitus tipo 1, vamos a tener que constituye solamente del 5 al 10% de todas las diabetes diagnosticadas, pero del 80 al 90% de las diabetes presentadas en adolescentes y niños. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica degenerativa muy común que resulta en la interacción de tres principales factores que son los ambientales, los genéticos y los comportamentales. Dentro de ellos está el estilo de vida que pueda llevar el paciente. Son conducta sedentaria, tabaquismo, consumo generoso de alcohol y dietas ricas en grasa. Se caracteriza principalmente por resistencia a la insulina, deficiencia relativa de la insulina e hiperglucemia. Hay unas condiciones médicas que pueden exacerbar esta enfermedad, que son síndrome metabólico, obesidad, hipercolesterolemia e hipertensión. En Colombia, esta enfermedad ocasiona una mortalidad de aproximadamente el 3% y según la OMS hay una prevalencia del 8%. Los síntomas que vamos a tener generales son astenia, visión borrosa, polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Y para su diagnóstico se pueden utilizar 4 herramientas. La primera es síntomas más glucemia mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, PTOG en una poscarga de mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. Esto nos va a dar un diagnóstico de diabetes. Listo. Pero, ¿cómo vamos a diferenciar estas dos entidades? Lo primero y más importante es fijarnos en la epidemiología del paciente, es decir, si es una persona joven, delgada, con buenos hábitos, más o menos como nuestro caso clínico, o un niño, pues probablemente se va a tratar de una diabetes mellitus tipo 1. Pero si por el contrario es una señora sedentaria, con obesidad, malos hábitos, pues podemos orientarnos hacia el diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 2. Además, para confirmarlo, podemos medir entonces autoanticuerpos contra islotes pancreáticos, insulina y péptido C. Bueno, uno de nuestros protagonistas hoy entonces es la insulina. El páncreas tiene una función endocrina y una exocrina. Lo que nos reúne es su función endocrina, que está constituida por los islotes de Langerhans, que entre otras células contiene las células alfa que producen glucagón y las células beta que producen insulina. Estas dos hormonas son contrarias entre sí, se liberan al torrente sanguíneo y están encargadas de regular el balance de glucosa en sangre. La insulina es la hormona anabólica por excelencia, que es secretada en estado postprandial y toma su acción a través del receptor para la insulina, el cual actúa principalmente vía AKT, aumentando la permeabilidad de las membranas a la glucosa y produciendo efectos en múltiples órganos, que en general va a ser un aumento de la utilización de glucosa, síntesis de lípidos, de proteínas, de glucógeno para almacenar esta glucosa y consumo de glucosa. Específicamente, en el hígado vamos a tener que hace glicólisis, su utilización, síntesis de ácidos grasos, proteínas, glucógeno, disminución de la producción de glucosa, es decir, disminución de la gluconeogénesis. En tejido adiposo, aumento de la síntesis de triacilglicéridos, es decir, van a construir tejido adiposo. Músculo, lo mismo, gracias al consumo de glucosa, me va a sintetizar proteínas, aumento de la masa muscular. Y en cerebro también me va a aumentar su actividad y por señalización va a disminuir la ingesta de comida. Pero estamos hablando de las patologías. Entonces, la insulina dentro de la diabetes va a tener 2 factores y es el principal. En diabetes mellitus tipo 1 lo que vamos a tener es un daño a las células beta, por lo tanto no se va a dar la producción de insulina. Y a nivel de diabetes mellitus tipo 2 vemos que hay problemas en la señalización de esta hormona dentro de los tejidos. Entonces, en la resistencia a la insulina tiene 3 factores principales que son: puede haber una disminución en el número de ellos o una disminución en la actividad catalítica. También en este sustrato del receptor de insulina puede haber un aumento de fosforilación a serina, lo que me va a evitar toda la señalización en la cascada
para activar la AKT. Esta fosforilación también aumenta la degradación de este sustrato. Como un dato importante, en la obesidad aumenta la fosforilación, lo que disminuye más o menos entre un 54% la expresión de este sustrato. También puede haber un defecto en la expresión y función del GLUT4, el cual permite la internalización de glucosa a la célula. Entonces, en resumen, lo que pasa aquí es, siendo la insulina una hormona anabólica y al no tener la señalización y no la producción de ella, va el cuerpo a entrar en un estado catabólico para producir glucosa. Entonces, todo lo que vemos acá a la derecha no se va a presentar. Esto va a tener una serie de, esta enfermedad va a tener una serie de complicaciones, las cuales se dividen entre crónicas y agudas. Entre las crónicas van a haber unas que se llaman microangiopáticas. Estas son la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. También tenemos unas que se llaman macroangiopáticas. Son la cardiopatía isquémica, debido al desarrollo de una placa aterosclerótica, puede ser también una insuficiencia cardíaca y una enfermedad vascular. Esta última se nos va a dividir en dos, en central y periférica. En la central vamos a tener un accidente cerebrovascular y en la periférica vamos a tener la generación de pie diabético, que es una combinación entre una complicación macroangiopática y microangiopática. Pero lo que nos reúne en esta charla es la complicación aguda de la diabetes como tal, que son las crisis hiperglucémicas, que son cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Son muy importantes porque son urgencias en el paciente y para saber más de ello, pues vamos a definirla como tal. Entonces, la cetoacidosis diabética es una complicación aguda, es una emergencia más frecuente en diabetes mellitus tipo 1, en la que el cuerpo produce un exceso de ácidos en la sangre. Tiene una tasa de mortalidad en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido más o menos del 0,15 al 0,31% y en países en vía de desarrollo como el nuestro va a aumentar. En la patología como tal de la diabetes tipo 1 ocupa la tasa de mortalidad entre el 13 al 19%. Y el promedio de edad de los pacientes que presentan esto son entre niños y adolescentes. Bueno, entonces ambas representan estados hiperglucémicos agudos. Y el estado hiperglucémico hiperosmolar solía incluso llamarse coma no cetogénico hiperglucémico hiperosmolar. Y esto nos va a dar dos de sus características más importantes, y es que en la gran mayoría de sus pacientes va a haber ausencia de cetoacidosis y además que puede conducir fácilmente al coma. Entonces, el estado hiperglucémico hiperosmolar se caracteriza principalmente por una glucemia extrema, es decir, nuestro paciente va a tener más de 600 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, por una deshidratación, y ambas conducen a una alteración de conciencia capaz de inducir al coma. Todo lo anterior en ausencia de cetoacidosis, a diferencia de la cetoacidosis diabética. Es una complicación, es una de las complicaciones agudas más frecuentes por descompensación de la diabetes mellitus, especialmente en la diabetes mellitus tipo 2. ¿Y cómo se va a dar especialmente en la diabetes mellitus tipo 2? Pues su promedio de edad va a ser estos pacientes, es decir, entre los 55 y 70 años. Por esto mismo, estos pacientes van a tener más comorbilidades y la tasa de mortalidad es hasta 10 veces más alta, llegando a un 20%. La frecuencia va a ser menor, menos mal, de un 2 al 29%. Bueno, estas dos complicaciones van a compartir causas. Y las causas van a estar dadas por dos cosas, que puede ser o una disminución en la insulina o un aumento de insulina por una situación de estrés. Vamos a tener algo para recordar, que son las 6I. Las 6I pueden causar o cetoacidosis diabética o estado hiperglucémico hiperosmolar. La primera es una disminución de la insulina, ya sea porque mi paciente tiene una mala adherencia al tratamiento, no se toma su insulina, porque hay una diabetes
no, eso quiere decir que la sospecha clínica no solamente va a ser en pacientes que ya están diagnosticados, sino que hay una serie de pacientes que no tienen ni idea de que tienen diabetes y llegan ya con una complicación de esta, o también por dosis subterapéuticas a los pacientes. Las otras causas son las que me aumentan el estrés, las cuales son infecciones, inflamación, intoxicación, infarto o causas iatrogénicas como el consumo de corticosteroides. Dentro de la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, vemos que es la combinación de dos factores. El primer factor es la deficiencia absoluta de insulina. Esta me va a generar la activación de la lipasa sensible, lipasa sensible hormona. Esta va a generar lipólisis en el tejido adiposo, lo que me va a liberar ácidos grasos libres y glicerol. El glicerol me puede llevar, me va a generar hiperglucemia y los ácidos grasos libres me generan una hiperlipidemia y me van a ir al hígado y por medio de la beta oxidación me va a activar la vía de la cetogénesis, lo que me va a generar una acidosis metabólica. Listo. Por el lado del estado hiperglucémico hiperosmolar, este se va a caracterizar por un aumento de los niveles de glucosa debido tanto a la deficiencia relativa de insulina o su captación, así como por el aumento de hormonas contrarreguladoras. Las infecciones son su causa más común, siendo del 30 al 60%, especialmente la neumonía. En este caso, vamos a tener que la concentración de insulina, a diferencia de la cetoacidosis diabética, en la gran mayoría de los casos, es la necesaria para evitar el proceso de lipólisis, es decir, es una deficiencia de insulina relativa y no absoluta. Me va a evitar el proceso de lipólisis y así la síntesis de cuerpos cetónicos. Sin embargo, esta insulina es insuficiente para mantener una captación adecuada de glucosa a nivel celular, lo cual me lleva a un aumento de glucosa en sangre y esta hiperglucemia provoca un aumento de la presión oncótica, generando un gradiente osmolar. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a permitirme que el agua salga de las células y sea arrastrada al espacio extracelular e intravascular, generando así una hiponatremia dilucional. Entonces, como tenemos mucha glucosa en la sangre, las células van a dar toda su agua y el sodio va a seguir siendo el mismo, pero como ahora tenemos más agua, entonces pues la concentración va a estar disminuida. Bueno, el aumento de esta osmolaridad a nivel sérico, así como el líquido en el espacio intravascular, va a inducir un aumento de la tasa de filtración glomerular y una glucosuria. Como se supera el umbral de glucosa, el cuerpo va a intentar eliminar esta glucosa a través de orina, pero además de eliminar la glucosa, también se van a perder electrolitos y agua. Esta diuresis prolongada ocasiona una hipovolemia, la hipovolemia, una deshidratación y además una disminución en la tasa de filtración glomerular que puede llevar a insuficiencia renal aguda. Esta disminución de la tasa de filtración glomerular se acompaña también de la disminución del aclaramiento de glucosa, que contribuye a más hiperglucemia, y también de la disminución de aclaramiento de cuerpos cetónicos, que me va a contribuir a la cetoacidosis diabética. Y bueno, entonces uno dice, ¿y por qué alteración neurológica? Resulta que la sangre entonces atraviesa también la barrera hematoencefálica y las células en el cerebro van a sensar esta hiperosmolaridad y ellas también van a difundir su agua al espacio extracelular, van a deshidratarse esas células y esto va a llevar a una alteración neurológica e incluso daño neurológico permanente. Por otra parte, el aumento de hormonas contrarreguladoras, que en el estado hiperglucémico hiperosmolar es menor que en la cetoacidosis diabética, y esto se va a ver reflejado más adelante en síntomas, permite un aumento de los precursores gluconeogénicos y refuerza la hiperglucemia, es decir, me va a aumentar la proteólisis, liberación de aminoácidos y aumento de gluconeogénesis a nivel hepático. Estas hormonas contrarreguladoras, además de todo esto, también se asocian con una elevación de citoquinas proinflamatorias, que se asocian con un estado inflamatorio grave que lleva a daño celular por peroxidación de lípidos. Los síntomas que tiene la cetoacidosis diabética en general, como lo dijimos en el caso clínico, hay 4 Ps y son la polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Esto se puede ver días previos al desarrollo de la misma. Bueno, en el estado hiperglucémico hiperosmolar vamos a ver esto mismo, pero su evolución va a ser de días a semanas y esta va a ser
la diferencia importante, porque nuestro paciente va a estar teniendo por días y semanas una proteólisis todo el tiempo, entonces va a hacer que este paciente esté muy cansado, que tenga una astenia muy marcada. Pero en la cetoacidosis diabética lo que pasa es que se presenta un empeoramiento abrupto alrededor de las 24 horas. Se ve generalmente síntomas de náuseas, vómito, dolor abdominal, alteración de la conciencia, signos de focalización neurológica. Es lo que generalmente se ve. Y comparte al examen físico, unos síntomas con el estado hiperosmolar, que son: el paciente va a haber tenido una deshidratación, principalmente se ve una pérdida de turgencia en la piel, mucosas secas e hipotermia en las extremidades. Esto se traduce en una hipovolemia y lo que me va a generar una hipotensión. Esto me lleva a una disminución en la perfusión renal y una oligouria. Esta hipotensión también es sensada por los vasoreceptores en la carótida y por vía del sistema nervioso central va a generar una taquicardia para intentar mover ese pequeño volumen que hay para hacer una acción compensatoria. Adicionalmente, se puede encontrar un llenado capilar mayor a 2 segundos y puede haber una debilidad muscular. En el paciente también con cetoacidosis vamos a tener algo muy característico, que es la taquipnea o respiración de Kussmaul, que se caracteriza por ser una respiración rápida y profunda para compensar así la acidosis metabólica, pues sacando CO2, y también se puede ver un aliento a acetona. Listo. Pero como podemos ver en esta diapositiva, hay una gran intersección entre estas dos complicaciones. Y resulta que más o menos el 30% de los pacientes que lleguen con una complicación aguda de la diabetes van a tener un solapamiento de ambas patologías. También van a haber algunas cosas que nos van a ayudar a hacer el diferencial con respecto a estado hiperosmolar hiperglucémico. Y es que en la severidad de los síntomas depende también del momento en el que el paciente acuda, porque pues este va a tener días y semanas con esto, y se va a caracterizar mayoritariamente porque esos pacientes van a tener ya una alteración neurológica, la cual podemos ver mediante somnolencia, letargia, convulsiones, alteraciones visuales, déficit sensorial, hemiparesias, e incluso van a tener coma, además del cansancio marcado del que ya habíamos hablado. Bueno, acá entonces respecto a lo que sería ya el diagnóstico en pacientes en quien sospechamos una crisis hiperglucémica, vamos a manejar, como les comenté al principio, dos guías. Entonces tenemos la guía estadounidense y la guía de Reino Unido. Entonces esto va enfocado principalmente en la ADA, sin embargo pues vamos a ir como mirando como las diferencias que podemos encontrar entre estos. Entonces, respecto a la cetoacidosis diabética que tenemos acá, importante, la cetoacidosis diabética se va a caracterizar por una concentración de glucosa en plasma mayor a 250 miligramos de cilitro. Y la cetoacidosis diabética va a tener tres estados. Vamos a poder encontrar un paciente en una cetoacidosis diabética leve, en una cetoacidosis diabética moderada y en una cetoacidosis diabética severa. Esta diferencial entre una y otra va a estar dado por unas alteraciones. Principalmente va a ser por la acidemia del paciente y por su estado mental, por la alteración en el estado mental. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es un pH, vamos a tener la medición de un pH arterial, en donde en un paciente que tiene una cetoacidosis diabética leve, se va a encontrar entre 7.25 y 7.30, va a empezar a disminuir en la moderada, y en la severa se va a encontrar menor a 7. Entonces, un pH menor a 7 en una cetoacidosis diabética me la clasifica como severa. El bicarbonato, como igualmente una medida de acidemia por consumo, vamos a tener que la cetoacidosis diabética leve se puede encontrar normal, va a empezar a disminuir, a consumirse, y al llegar a la severa a ser menor a 10. Asimismo, vamos a tener la presencia de cetonas. Aquí los cuerpos cetónicos aparecen dos. Tenemos unos cuerpos cetónicos en orina, unos cuerpos cetónicos en suero.
Normalmente lo que se mide en la clínica van a ser pues los cuerpos cetónicos en orina. Sin embargo, pues en suero aparece como un marcador potencial a futuro, entonces pues es importante saber que también se puede medir en suero. No se hace de forma rutinaria, pero pues se puede. Entonces, en la cetoacidosis diabética, eso va a ser como la característica clave. Una glicemia mayor a 250, una acidemia, un consumo de bicarbonato, la presencia de cetonas, que van a ser positivas en orina, la osmolaridad, que ya vamos a ver más adelante cómo la calculamos, va a ser variable, sin embargo, no se va a encontrar superior a 320 miliosmoles kilogramo, que es la característica del estado hiperglucémico hiperosmolar. El anion gap, que es una medida de la diferencia entre los cationes y los aniones a nivel de suero, se va a encontrar más cercano a la normalidad en la leve y va a empezar a aumentar, a hacerse la brecha más amplia en la moderada y en la severa. Y el estado mental, como lo dijeron bien ahorita, el paciente puede estar alerta o somnoliento hasta llegar al estupor o al coma. Entonces, importante en cetoacidosis diabética, puede ser leve, moderada o severa. El paciente que se encuentra en un estado leve, que suele ser el que menos consulta urgencias, es un paciente que puede ser tratado en una sala de urgencias, que como vamos a ver más adelante, es posible que no requiera un manejo tan invasivo, pero respecto a la cetoacidosis diabética moderada y severa, son estados que requieren un manejo en una unidad de cuidado intermedio. Ahora, respecto al estado hiperglucémico hiperosmolar, importante características como más relevantes. La glicemia se encuentra muchísimo más alta que en lo que sería una cetoacidosis diabética, llegando a ser mayores a 600 miligramos de cilitro. Esto pues lo podemos relacionar con que es un paciente que lleva mucho más tiempo con oliguria, mucho más tiempo con polifagia, con un estado catabólico que lleva una semana o más, aumentando los niveles de glicemia en sangre. Entonces esto me va a llevar a unos estados mucho más altos. ¿Por qué es importante el 600? Porque este valor es el que se ha encontrado que se relaciona con un transporte que lesiona el sistema nervioso central de líquido desde neuronas y glía hasta los vasos. Entonces, este valor es el que me está marcando el porqué de la alteración del sistema nervioso. Entonces, igualmente, como vimos, la acidemia no es una característica de la cetoacidosis diabética, del estado hiperglucémico hiperosmolar, solamente de la cetoacidosis diabética. Por lo tanto, como no hay acidemia, no vamos a tener un consumo de bicarbonato, va a estar normal. Los cuerpos cetónicos pueden estar ligeramente aumentados o marcar como no presentes. La osmolaridad es la que va a encontrarse aumentada, mayor a 320 miliosmoles. Más adelante vamos a ver cómo calculamos esto. Importante el grado de alteración de conciencia. Es un paciente que va a llegar somnoliento, estuporoso o en coma. Entonces acá, importante, estado hiperglucémico hiperosmolar generalmente siempre es grave. La cetoacidosis diabética puede ser leve, moderada o severa. Moderada y severa, paciente que se encuentra en un estado que requiere generalmente una unidad de cuidado intermedio y que va a requerir un manejo invasivo, al igual que la cetoacidosis diabética, para volver como a su estado fisiológico. ¿Cómo diferenciamos ambas? La presencia de acidemia. Cetoacidosis diabética, hay acidemia. Estado hiperglucémico hiperosmolar, no hay acidemia. Anion gap, se encuentra aumentada esa brecha en la cetoacidosis diabética, dado que tengo un aumento en los cationes y una disminución en los aniones por consumo de bicarbonato. Vamos a verlo más adelante mejor. Y en el estado hiperglucémico hiperosmolar es variable, pero generalmente no se encuentra mayor a 10. El estado mental sí es muy dependiente del nivel en donde se encuentra el paciente. Si yo llego tengo un paciente que llega con una cetoacidosis diabética severa o con un estado hiperglucémico hiperosmolar, su nivel de conciencia prácticamente sería el mismo. Es un paciente que se encuentra estuporoso o ya en un coma superficial inicialmente. Entonces, partiendo de los diagnósticos, partiendo de los criterios diagnósticos, entonces vamos a ver qué paraclínicos yo le solicito a un paciente en quien sospecho una crisis hiperglucémica. Eso es como los paraclínicos de ingreso.
y vamos a ver el por qué. Entonces tenemos una glucometría. Esta glucometría, la ADA dice, no tome glucometría, tome de una vez una glucemia. Pero, pues como nos vamos a dar cuenta en urgencias, pues la glucometría es como la guía más rápida y que nos permite así como un enfoque rápido para tratar a un paciente que tiene una crisis hiperglucémica. Entonces, glucometría, recordar que un glucómetro mide sangre capilar, que los glucómetros tienen unos valores tope hacia abajo y hacia arriba, que cuando un glucómetro marca LO low, es porque el paciente o tiene una glicemia menor a 40 o a 30, dependiendo de la marca del equipo, y cuando marca high o HI, es porque es una glucometría que se encuentra sobre los 500 o 450 miligramos sobre decilitro. Lo que se recomienda cada vez que tenemos una de esas dos medidas es repetir la glucometría y solicitar una glicemia central. Entonces, después de realizada la glucometría, vamos a tomarle al paciente siempre una glucemia. La glucemia es la que presenta menor variabilidad. La glucometría puede tener alteraciones entre 20 y 30 miligramos de decilitro, dependiendo de los estados como de enfermedad del paciente. Vamos a pedir cuerpos cetónicos en orina, que sería pues el uroanálisis. Vamos a pedir unos gases arteriales con electrolitos, principalmente 3, sodio, potasio y cloro. Y vamos a mirar cómo está funcionando nuestro riñón. Vamos a mirar cómo está la urea, el BUN y pues la creatinina. Adicional a eso, pues tenemos que solicitar un hemograma completo, dado pues que es un paciente que ingresa con posible alteración del estado de conciencia, en quien deseamos mirar de cierta forma qué fue el desencadenante. Siempre tenemos que tener en cuenta que algo desencadenó que el paciente esté ahorita cursando con un estado de hipercatabolismo o descompensación de su diabetes. Entonces, dependiendo de los hallazgos clínicos adicionales que yo encuentre y en que me hagan sospechar de qué patología me hizo descompensar a mi paciente, yo voy a pedir los paraclínicos extra, que sería, en caso de que yo tenga una sospecha de infección, principalmente estamos pensando en neumonía o infección urinaria, pues dependiendo del examen físico y de la historia clínica del paciente, pues mirar por cuál es más probable o infección del sitio que sospechemos. Asimismo, pues en caso de que sea un paciente no diagnosticado, pues mirar antecedentes familiares y pues mirar todo lo que vimos anteriormente respecto a signos y síntomas. Entonces, ahora, yo tengo, como vimos acá, hay cosas como ítems que no salen directamente pues en un paraclínico, que sería el anion gap y la osmolaridad efectiva. Entonces vamos a evaluar cómo se hacen esas dos y pues más o menos qué significa, como para tener presente el por qué se hacen. El anion gap se puede hacer en orina, se puede hacer en sangre, pero normalmente cuando uno habla de anion gap se refiere a sangre. Normalmente el ADA lo define como unos niveles entre 7 y 9 miliequivalentes litro. Estos valores uno los puede encontrar diferentes, se pueden encontrar a veces entre 16 y 18, 15 y 18, pero lo que pasa es que han cambiado dependiendo de la tecnología que se utilice para la medición. Algunos miden, dependiendo de, entonces uno tiene que mirar siempre la referencia que le marca el laboratorio del lugar en donde yo estoy. ¿Qué es el anion gap? Anion gap es la brecha que existe entre los cationes, que van a ser principalmente en suero, el sodio, ¿sí? Aquí también podemos tener aquí un pequeño porcentaje del potasio, pero pues para fines prácticos no se tiene en cuenta porque es muy pequeño. Entonces el sodio es el principal catión en suero. Y aniones, el cloro, el bicarbonato y este espacito que serían los aniones no medibles, como son las proteínas, los fosfatos y demás. Entonces, el anion gap se me calcula por esta fórmula, que van a ser la suma de los cationes, principalmente el sodio, menos la suma de los aniones, que sería el cloro y el bicarbonato. Entonces, la relación entre estos dos me va a dar este espacio. Este espacio es la brecha aniónica. En un paciente con cetoacidosis diabética, esta brecha aniónica se encuentra aumentada. ¿Por qué? Porque los cationes, las cargas positivas, se me van a aumentar porque yo voy a tener una liberación de H+, de protones,
que van a ser liberados por los cuerpos cetónicos, y esta liberación adicionalmente me va a empezar a consumir el bicarbonato para intentar neutralizar esa alteración. El bicarbonato disminuye y esta carga positiva aumenta un poco y eso me hace que la brecha aniónica aumente. Entonces, por eso es importante pues, la brecha aniónica en los pacientes para mirar si la cetoacidosis, si es acidosis metabólica, es anión GAP normal o anión GAP aumentado. Y entre el anión GAP aumentado, pues nuestra causa va a ser la cetoacidosis diabética. La osmolaridad. Hay como dos. Está la osmolaridad total y la osmolaridad efectiva. La osmolaridad me habla de la cantidad de solutos que yo tengo en suero y que tienen la capacidad de arrastrar mi agua. Entonces, son principalmente tres cosas: el sodio, la glucosa y la urea. Pero, para la fórmula que tenemos acá, solo vamos a tener en cuenta el sodio y la glucosa. ¿Por qué? Porque la urea atraviesa indistintamente las membranas celulares. Entonces ella no depende de un gradiente, entonces no me va a traer agua de un lado a otro. Su concentración va a ser igual extra y intracelular. ¿Listo? Entonces por eso pues no se tiene en cuenta para estas fórmulas. Entonces, la osmolaridad normal, 280 a 295 milismoles kilogramo. Anión GAP normal, entre 7 y 9 milequivalentes litro. Estas dos medidas las vamos a calcular con electrolitos y glucosa de los paraclínicos que pedimos anteriormente. Entonces, el anión GAP es el que vamos a encontrar alterado en la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Aumento de cargas positivas, disminución de negativas, porque me estoy consumiendo el bicarbonato. La osmolaridad es la que voy a encontrar alterada en el estado hiperglucémico hiperosmolar. ¿Por qué? Porque tengo un aumento en la glicemia que es tan alto que me empieza a tengo un aumento tan alto en la glucosa que el agua que me empieza a arrastrar toda el agua de afuera de las células hacia el espacio intravascular, como lo dijimos anteriormente. Entonces eso me va a aumentar la osmolaridad intravascular. De dos medidas importantes que siempre se deben tomar para saber qué tipo de paciente tengo yo, y pueden estar aumentadas ambas en ese 30% que dijimos que presentan una osmolaridad aumentada mayor a 360 y un anión GAP elevado, que es ese solapamiento que vamos a encontrar en unos pacientes que pueden tener a su vez cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar. Listo, entonces aquí ya tenemos paciente con signos y síntomas en quien lo sospecho, paciente a quien ingreso, quien les tomo los paraclínicos como iniciales, en quien tomo paraclínicos dependiendo de la causa desencadenante que yo sospecho, que ya clasifiqué si es una cetoacidosis diabética o un estado hiperglucémico hiperosmolar, si es leve, moderado y severo. Entonces, si ya lo clasifiqué, ya sé si lo tengo en urgencias o si lo tengo en unidad de cuidado intensivo, y en quien voy a iniciar el tratamiento. El tratamiento de las dos complicaciones se basa en cuatro pilares. Entonces, ¿cuáles van a ser? El primero va a ser la rehidratación intravenosa. Esta rehidratación intravenosa puede ser una rehidratación oral solamente en los pacientes con cetoacidosis diabética leve. O sea, esos pacientes se pueden tratar en urgencias, cetoacidosis leve, paciente que no tiene, que tiene tolerancia a la vía oral, que no tiene alteraciones en los paraclínicos como acidemia. Eso me hace pensar que pues, lo puedo tratar en una sola urgencia. Sin embargo, como dijimos, son los menos probables que lleguen a urgencias. Después de una rehidratación intravenosa, el otro pilar es la corrección electrolítica. Esta corrección electrolítica principalmente va a ir enfocada al potasio. Vamos a tener la insulinoterapia y la identificación y el manejo de la causa precipitante. Esos son los cuatro pilares. Pero entonces, de esos cuatro pilares, ¿cuál es el más importante o cuál hago primero? Acá tenemos como una pequeña pirámide que nos muestra la base del tratamiento, que sería la hidratación. Después de la hidratación tengo que revisar el potasio, tengo que evaluar la insulina, tratar causas desencadenantes
y estos dos se encuentran en la cima no porque sean como los más relevantes o los más importantes, sino es porque son los que presentan menos evidencia y se usan en unos casos muy específicos que pues vamos a ver ahorita, pero principalmente va a ser esto: hidratación, electrolitos e insulina, tratar causa precipitante. Entonces, la hidratación, como vamos a ver, la hidratación, los electrolitos y la insulina le pegan a varios objetivos. Entonces, la hidratación, ¿yo para qué hidrato? Yo hidrato para restaurar el volumen circulatorio efectivo. Efectivo se refiere a que es el volumen circulatorio que pasa al compartimento vascular arterial y entonces va a ser el responsable de la perfusión tisular. Entonces, yo rehidrato, aumento volumen circulatorio efectivo, aumento perfusión tisular. Al aumentar perfusión tisular, aumento la filtración glomerular. Por efecto dilucional, disminuyo la concentración de hormonas contrarreguladoras. Además de que al aumentar la hidratación, aumento la volemia y disminuyo también la síntesis de un grupo de hormonas contrarreguladoras. Voy a corregir la osmolaridad plasmática, pues porque a una solución con poco líquido y mucho soluto le coloco más solución, les disminuyo la osmolaridad. Y pues solamente con iniciar la hidratación ya el paciente va a empezar a disminuir la glucemia, igualmente por efectos dilucionales. Entonces, listo, hidratación. ¿Con qué hidrato? ¿Cuánto? Y demás. El ADA nos propone un algoritmo y nos dice: si su merced va a hidratar a un paciente, inicialmente evalúele la hidratación. Paciente con shock, se le realiza monitoreo hemodinámico y vasopresores, que no sería como lo que trataríamos ahorita, sino la hipovolemia severa y leve. Esta hipovolemia leve, como decimos, no es la que generalmente llega al paciente. Nosotros generalmente tenemos los pacientes que llegan acá con hipovolemia severa. Bueno, ¿cómo sabemos que es hipovolemia leve o que es hipovolemia severa? Si mi paciente no me presenta hipotensión de pie, si no tiene ninguna alteración del estado de conciencia, y adicionalmente, un segundo, no me presenta oliguria ni anuria, ese paciente tiene una deshidratación leve, es decir, va a ser esa que el paciente tiene resequedad en los labios, un poco de pérdida de la turgencia de la piel y ya. Pero al presentarme alguna de estas, ya tengo una hipovolemia severa. ¿Yo qué hago? Inicialmente, solución salina, 0,9, solución salina normal, 1 litro en la primera hora. Ese es el primer paso del manejo para un paciente con crisis hiperglucémicas. Bueno, solución salina o lactato de Ringer. Generalmente uno se da cuenta que como lo que más se usa es el lactato de Ringer, la solución salina es como se encuentra más limitada actualmente, pero las guías dicen solución salina o lactato de Ringer como tal, como efectos adversos o como cambios en los resultados no hay. Entonces se puede usar cualquiera de los dos, pero la solución salina se ha encontrado que disminuye el tiempo en que el paciente tiene hiperglucemias. Entonces, solución salina o lactato de Ringer se puede usar indistintivamente, apenas llega el paciente, hipovolemia severa, 1 litro en la primera hora. Ya después de esto, entonces voy a evaluar principalmente el sodio, ¿sí? Voy a evaluar el sodio, si tengo un sodio alto, normal o bajo, esto para saber si la insulina la bajo a la mitad de concentración, solución salina la bajo a la mitad de concentración o la dejo como está. Y a este paciente yo le estoy tomando glicemias cada hora. Cuando la glicemia me llegue a 200 en un paciente con cetoacidosis diabética o a 300 con un paciente con hiperglucemia, con estado hiperglucémico hiperosmolar, se le adiciona dextrosa y se le adiciona insulina. Ese es como el manejo con fluidos. Entonces el paciente llega, hipovolemia severa, iniciamos solución salina o lactato de Ringer, cualquiera de los dos, que se tenga a la mano, 1 litro en la primera hora. Ese es el manejo inicial. Después, bueno, algo importante acá, tenemos que el sodio, tenemos acá, sodio normal, alto o bajo, vamos a evaluarlo principalmente para evitar llegar a niveles elevados de sodio al tener una concentración de solución salina ahí cada hora pasándole 1 litro. Bueno, acá, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que el sodio requiere corrección por niveles de glucosa. Entonces, cada 100 gramos,
100 miligramos de cilitro de glucosa que se aumenten por encima de un valor normal de 100 miligramos de cilitro, me va a falsear la medida de sodio en 1.6 miliequivalentes. Entonces yo requiero corregirlo para saber cuál es la concentración real de sodio que tengo en el paciente. Entonces nada, tenemos importante, llega el paciente, solución salina o lactato de Ringer, 1 litro a primera hora. Después voy a evaluar el sodio, recordar que el sodio se ve falsamente elevado a concentraciones elevadas de glicemia y requiero corregir. ¿Sí? Eso es como lo importante. Electrolitos, como ya vimos, ya tenemos el sodio, ahora vamos a manejar el potasio. El potasio es un electrolito que es como el principal encargado de mantener la electroneutralidad de las membranas celulares, principalmente pues el corazón. Entonces alteraciones del potasio lo que me van a dar es que me van a desencadenar arritmias. Puedo tener también alteraciones o aumento de riesgo en el edema cerebral con una parada cardiorrespiratoria, pues en un paciente con elevaciones o niveles muy bajos de potasio principalmente. Entonces el potasio es importante corregir. El potasio se corrige dependiendo de los niveles. Si yo tengo un potasio menor a 3,3, requiero corregir el potasio antes de iniciar la terapia con insulina. Si tengo un potasio mayor a 5,2, inicio terapia con insulina, estoy midiendo el potasio cada hora. ¿Esto por qué? Si recordamos, la insulina me va a estimular la bomba sodio-potasio TPasa, y si yo le coloco insulina a un paciente con niveles de potasio bajos, voy a estimular que el potasio entra a la célula, los niveles de potasio en suero se disminuyen y el paciente me entra en arritmias. Entonces eso es como lo que estamos evitando al estar evaluando las concentraciones así de potasio de forma horaria y no colocar insulina o suspenderla si ya se inició en un paciente con potasio menor a 3,3. Siempre el potasio, siempre un paciente con crisis hiperglucémica va a tener un déficit de potasio. Así el potasio salga normal en suero, porque la acidemia estimula la salida de potasio de la célula. Entonces, aunque el potasio me aparezca normal en sangre, es porque el potasio salió de la célula. Entonces, yo apenas inicio insulina, inicio líquidos, todo ese potasio va a volver a ingresar a la célula y el paciente va a tener un bajonazo de potasio. Entonces, por eso es como la importancia de la revisión horaria de insulina y potasio. Bicarbonato no se usa de manera rutinaria porque aumenta los efectos adversos. Solo tiene una indicación el uso de bicarbonato y es cuando el paciente tiene un pH menor a 6,9. Sin embargo, pues los estudios igual con bicarbonato no son fuertes, no son tantos, pero pues es una recomendación más que todo de expertos de utilizar bicarbonato en pacientes con pH menor a 6,9. Es la única indicación que tiene. pH mayor a 6,9, nunca se utiliza bicarbonato. El fosfato no tiene evidencia ni en la cetoacidosis diabética ni en el estado hiperglucémico hiperosmolar para tratar pacientes con anión GAP elevado. Bueno, entonces ya llegó el paciente, corregimos líquidos, evaluamos electrolitos, corregimos electrolitos, principalmente sodio y potasio. Ya el potasio se encuentra dentro de valores normales o un rango seguro. Voy a iniciar la terapia con insulina. La insulina, como bien dijeron las compañeras, es una hormona anabólica. El paciente está en un estado hipercatabólico. Entonces yo necesito volver a mi paciente a su estado lo más cercano al fisiológico normal. La insulina me va a restaurar ese metabolismo celular, va a disminuir la gluconeogénesis hepática y por tanto me va a disminuir de una forma indirecta la hiperglucemia. Voy a suprimir la lipólisis porque la insulina es el principal freno de la hormona sensible, de la lipasa sensible a hormonas. Entonces no voy a tener liberación de ácidos grasos libres, voy a suprimir la cetogénesis y pues voy a aumentar la hiperglucemia porque la insulina me va a permitir traslocar los GLUT a la membrana celular. ¿Qué insulina utilizo? ¿Cuánto la utilizo? ¿Utilizo bolo o infusión? Entonces, igualmente tenemos las recomendaciones de
La insulina que se utiliza en los pacientes principalmente es insulina regular y es de forma intravenosa. Hay dos esquemas bueno, hay tres esquemas, dos recomendados por la una por la Unión de Reino Unido. El ADA me dice, usted puede iniciar bolo y después infusión, o puede iniciar de una vez con infusión. Lo que normalmente se utiliza es bolo e infusión, es un paciente adulto. Un paciente niño, hay como sus contraindicaciones a veces, como unas contraindicaciones relativas, en donde el bolo no se suele usar y se suele iniciar con infusión. Pero al menos para adultos es bolo de infusión, 0,1 unidades kilogramo en bolo y 0,1 unidades kilogramo en infusión. Entonces, ejemplo, paciente 70 kilos, ingresa, ya se le pasó el primer litro de solución salina o lactato de Ringer en la primera hora. Ya le corregimos los electrolitos, principalmente potasio, está en un rango seguro. Le inicio insulina regular intravenosa, le paso un bolo de 7 unidades y pesa 70 kilos, y después lo dejo a 70 unidades kilogramo en infusión. ¿Sí? ¿Esto hasta cuándo? Hasta que la insulina llegue a unos rangos de relativa seguridad, que serían 200 miligramos de cilitro, la cetoacidosis diabética, y 300 para estado hiperglucémico hipermolar, que son los mismos valores para cuando yo inicio la solución de dextrosa. ¿Sí? Entonces, aquí importante, siempre estado hiperglucémico hiperosmolar, insulina regular intravenosa. Siempre cetoacidosis diabética moderada y severa, insulina regular intravenosa. Si el paciente está en cetoacidosis leve, como también está indicado el uso de insulina subcutánea de rápida acción, como sería la Lispro o el Aspart o la glulicina, pero solamente en pacientes que tienen una cetoacidosis diabética leve, es decir, el paciente que tolera vía oral, que no tiene acidemia y demás. En estos se puede usar la subcutánea, pero en casos moderados y leves de cetoacidosis, así como en estado hiperglucémico hipermolar, siempre regular intravenosa. Entonces, ya le traté lípidos, electrolitos e insulina al paciente. Yo como sé que mi paciente ya salió de la cetoacidosis diabética o del estado hiperglucémico hiperosmolar por unos criterios. Para la cetoacidosis diabética, una glucemia menor a 200 y que el paciente no esté en acidemia. ¿Cómo sé que el paciente no está en acidemia? Bueno, entonces hasta acá lo que nosotros tenemos es un paciente en quien hemos realizado un manejo con líquidos, ya sea con solución salina normal o con lactato de Ringer, en quien posteriormente hemos identificado y corregido trastornos electrolíticos, sodio y potasio. Hemos iniciado manejo con insulinas, insulina regular intravenosa, para posteriormente adicionar dextrosa, ya sea al 5 o al 10%. Antonio, ¿nos escuchas? Y en quien necesitamos evaluar posteriormente la resolución de esta crisis hiperglucémica. Entonces, para la cetoacidosis diabética vamos a tener principalmente la resolución cuando el paciente presente una glucemia menor a 200 miligramos de cilitro y nuestro paciente no se encuentre en acidemia. Entonces, esto va a ser principalmente bueno, pues por un ya que pH Antonio se desconectó. mayor a 730. Entonces ya la última parte va a ser menor la a 12 resolución y cuando un ya decimos bicarbonato que... mayor a 15. Y Dios. para el estado hiperglucémico Ok, que voy a hiperosmolar, presentar la yo. resolución va a Ya. estar dada por Deme un segundo que no está regresar a preparada una para esto. osmolaridad normal, 285, Si quieren, yo comparto a porque vamos a tratar el 295 Kahoot, miliosmoles entonces dame kilogramo, un Ah, ok, segundo. dale, comparte tú. tener un paciente con una recuperación de su estado de conciencia. Como aspectos adicionales, podemos dar la resolución también dada cuando nuestro paciente esté alerta, cuando nuestro paciente esté tolerando vía oral y Em, hayamos podido realizar el switch de insulina intravenosa a insulina Sí, Daniel, subcutánea claro, sin hace el ningún comentario. inconveniente. Y vayan preparando sus Kahoots para pero poder participar. Bueno, yo quería hacer solamente un comentario chiquito. La revisión ha estado excelente.
La verdad está genial, me parece muy bacano cómo recogieron toda la información y tuvieron que seguramente recurrir a sus bases de bioquímica y de fisio desde muy, muy temprano para hacer esto. Entonces, felicitaciones por esa parte. Solamente quería hacer un poco de hincapié en algo que ustedes ya han nombrado repetidas veces, pero me parece interesante, y es en tratar el paciente de forma aguda y pensar también el paciente, digamos, en un término medio. Entonces, en forma aguda, entonces la insulinoterapia, la reanimación hídrica, el balance hidroelectrolítico, y pensar entonces a un mediano plazo en cuál es el desencadenante para evitar que el paciente tenga una recurrencia o que su estado clínico siga en deterioro o siga, digamos, un poco estático. ¿Por qué lo digo? Lo digo por dos cosas. Uno es porque, digamos, ustedes lo nombraron ahí muy puntualmente, ¿cómo se llama esto? Digamos, los focos principales por lo general son pulmonar y urinario. Sin embargo, eh, hay una cosa que es muy importante, hay dos cosas muy importantes ahí que son las que quiero nombrar. Uno es que otro desencadenante es la no adherencia al tratamiento. Desafortunadamente, eh, esto es una de las consecuencias, es digamos la consecuencia en urgencias de falta en prevención y en atención primaria en salud. O sea, que un paciente no llegue a un estado de estos depende en gran medida del momento en el que se le hace un diagnóstico. Y es importante entonces revisar que el paciente esté recibiendo sus medicamentos y los esté utilizando de la forma adecuada. Y dos, es hacer un examen físico completo. En ese quiero hacer especialmente hincapié porque en un caso no he visto que dentro de los asistentes esté alguno de los muchachos que estaba conmigo en esa rotación en ese momento, pero hace poco que estuve en urgencias de Engativá, recibimos un señor que estuvo en cuidados intermedios, digamos, por una crisis, por una cetoacidosis, según él de nuevo, un paciente migrante con todo el trasfondo social complejo, y le echamos la culpa a un pie diabético, ¿sí? Que es otra de las cosas importantes, verle siempre a los pacientes diabéticos los pies. Y le echamos la culpa a eso, entonces comenzaron a hacerle un tratamiento conjunto con ortopedia, pero resulta que el foco de este señor no estaba ahí. El foco de este señor lo vino a encontrar fue un pelado de séptimo semestre, por más de que ya lo habían visto especialistas, ya lo habían visto varios internos, eh, y el foco estaba de este señor era en un absceso perianal. En un momento en que estábamos transportando a este señor, cambiándolo de cama, llegó uno de los pelados y dijo, vengan, veo algo ahí. Pues resulta que este señor tuvo un absceso perianal, casi se convierte en una gangrena de Fournier. El señor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, debridándole el absceso. Fue terrible por el sitio, la localización y la profundidad del absceso. El señor se ganó una colostomía. Entonces, digamos que la calidad de vida de este señor fue una cosa completamente diferente. Eh, y mm, digamos que llama mucho la atención que fue solo examen físico. Eh, pues claro, este señor, digamos, se le sale a uno de las manos todo lo que sucedió, pero ¿cómo nos dimos cuenta que cuadraba todo? Por un seguimiento tanto clínico como paraclínico. Este señor no seguía, no tuvo la evolución esperada que uno hubiera esperado con un pie diabético en manejo, sino que seguía con una PCR y con un cuadro hemático que mostraba inflamación constante. Entonces, no se había encontrado del foco. Entonces, por eso siempre piensen en todo lo que estaba diciendo hasta ese momento Antonio, que es importante tener el paciente en el contexto urgente, a mediano e inclusive a largo plazo con las recomendaciones que uno le va a dar. Gracias, Daniel. Sí, ahí, eso es como, y más que todo en los pacientes adultos, es donde está la infección frecuente. Siempre se describen como las más fáciles al hallazgo como clínico, que es el paciente con neumonía, con infección urinaria, con un proceso quirúrgico, con un proceso quirúrgico tipo apendicitis o pancreatitis. Pero pues hay enfermedades, hay infecciones que se pasan muy desapercibidas
cuando se omite la semiología y la clínica ahí de tratar al paciente completico. Entonces ahí mis disculpas por la parte que se me cortó en la parte de resolución. Volviendo a lo de resolución, yo ya traté a mi paciente con líquidos, con corrección electrolítica, ya le inicié insulinoterapia, ya los niveles de glicemia están entre 200 y 300, dependiendo de si es cetoacidosis diabética o si es, no sé, ¿me escuchan bien o no tan bien? Sí, sí, Antonio, se escucha bien. Sí, listo. Entonces, dependiendo de si es estado hiperglucémico hiperosmolar, niveles de glucemia en 300, cetoacidosis diabética en 200, inicié insulina dextrosa, mi paciente ya está con flujo metabólico y lo que voy a hacer ahora es, bueno, ya salió mi paciente de la cetoacidosis, ya salió el estado hiperglucémico hiperosmolar, entonces tenemos criterios. Para la cetoacidosis diabética, lo que nosotros vamos a tener es una glucemia menor a 200 y un paciente que no se encuentre en acidemia, es decir, un pH que se encuentre mayor a 7,3, una anión GAP que ya esté volviendo a reducirse, que esté en 12 o menor, y un bicarbonato que ya se empiece otra vez a volver a sus valores normales de 15 más o menos. Bueno, vamos entonces a resumir la resolución de la cetoacidosis. Listo, entonces, como teníamos una acidosis, pues vamos a fijarnos que el pH quede mayor a 7,30, anión GAP menor a 12 y bicarbonato mayor a 15 mili equivalentes por litro. Glucemia menor a 200 miligramos por decilitro. Mientras que en el estado hiperosmolar hiperglucémico, como la osmolaridad era la que estaba súper descontrolada, entonces vamos a tener que cuando ya está resuelto el caso, el paciente va a estar entre 280 y 295 miliosmoles por kilogramo. Y el paciente, pues como esto normalmente nos llega con una alteración de conciencia, ya va a recuperarla y va a tener un estado de conciencia pues normal. Entonces ahora sí, vamos a seguir con el Kahoot para que vayan abriendo pues sus Kahoots. Disculpa, no. Ya hizo el switch de insulina intravenosa a subcutánea, que recordemos, primero se coloca la subcutánea, dejo pasar 2 a 3 horas y después suspendo la intravenosa. Si yo suspendo la intravenosa e inicio la subcutánea, el paciente probablemente vuelva a su estado de cetoacidosis porque, como recordamos, la vida media de la insulina es bastante corta, son 3 a 5 minutos. Entonces, yo estoy dejando a un paciente sin insulinas y va a volver a ese estado catabólico. Entonces, importante acá que recordemos para el caso que vamos a ver ahorita. Cálculo de anión GAP, cálculo de osmolaridad. Anión GAP aumentado me habla de cetoacidosis, osmolaridad aumentada me habla de estado hiperglucémico hiperosmolar. Si ambos están aumentados, es este paciente que se encuentra dentro del 30% que tiene ambas. Entonces, pues nada, vamos a resolver ahora sí el caso en Kahoot. Si quieren, entonces, abran ahí Kahoot en sus computadores o abran la aplicación en sus celulares. Y ya les repetimos el caso y les damos el código de ingreso. Listo, entonces para quienes no estuvieron desde el principio, vamos a repetir el caso clínico. Este caso clínico fue real, fue una paciente en realidad no muy lejana. Y bueno, entonces paciente femenina de 20 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, con diagnóstico de hace un año, que consulta por cuadro clínico de 4 días de evolución, que inició con las 4P, ya habíamos dicho polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Cuadro clínico que además se acompañaba con cefalea y mareo, quien en las últimas 24 horas ha presentado 4 eventos eméticos de contenido alimentario, dolor abdominal difuso, que
describe como 7 de 10, astenia y adinamia. Al ingreso es paciente somnolienta con Glasgow 13/15, frialdad distal, llenado capilar de 4 segundos, polipneica con 38 respiraciones por minuto, con patrón respiratorio de Kussmaul, frecuencia cardíaca 150 latidos por minuto, temperatura de 36, tensión arterial media 98 milímetros de mercurio y glucometría en high. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Entonces vamos a volver a leer. Paciente femenina de 20 años de edad con antecedente de diabetes tipo 1, con diagnóstico de hace un año, que consulta por cuadro clínico de 4 días de evolución, que inició con 4P, cefalea y mareo, quien en las últimas 24 horas ha presentado 4 eventos eméticos de contenido alimentario, dolor abdominal difuso de 7 de 10, astenia, adinamia. Al ingreso, paciente somnolienta con Glasgow de 13/15, con frialdad distal, llenado capilar de 4 segundos, polipneica, 38 respiraciones por minuto con patrón de Kussmaul, frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, temperatura de 36, tensión arterial media de 98 milímetros de mercurio y glucometría en high. Creo que hay un pequeño problema con una de las respuestas, pero canalla es igual a cetoacidosis diabética. De pronto fue el traductor. Listo, efectivamente, por los síntomas que vemos que tiene, podemos pensar en una cetoacidosis diabética, pues hablamos de una diabetes mellitus tipo 1, hablamos de días de evolución con 4 Ps y de algo abrupto que tenía vómito. Y algo importante fue el patrón de respiración que tiene. Muy bien, Mayra. Y Canalla también. Entonces, siguiente pregunta. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es los paraclínicos de inicio, la glucemia, glucometría, glucemia, uroanálisis. En el uroanálisis vamos a tener los cuerpos cetónicos, los gases arteriales y pues el hemograma. Respecto a las siguientes, el azul, cuerpos cetónicos en sangre, no se usa en clínica, es un potencial marcador, pero actualmente no se usa. La radiografía de tórax la vamos a utilizar cuando sospechemos un paciente con algún compromiso como neumonía, sin al examen físico. El electrocardiograma, el amarillo, en el electrocardiograma, es frecuente que los pacientes con estado hiperglucémico e hiperosmolar se descompensen por infartos, pero el perfil epidemiológico que tenemos en nuestro caso apunta más a un paciente con una cetoacidosis diabética. Los niveles de insulina en el manejo agudo no se utilizan es más para confirmar una insulina con características autoinmunes y
Respecto a la verde, el anión GAP, electrolitos y ecografía abdominal, recordemos que los electrolitos como tal, más que un paraclínico, es una construcción de paraclínicos que se hace a partir de los electrolitos. Y la ecografía abdominal se va a encontrar más relacionada a encontrar la causa subyacente del dolor abdominal, que si bien sabemos que la cetoacidosis diabética causa dolor abdominal, pues tampoco podemos estar seguros de que no haya alguna patología quirúrgica que esté ahí esto desencadena. Bueno, sigamos con la próxima pregunta. El anión GAP para este paciente es, aquí en la fórmula. No sé si alcanzan a ver los paraclínicos. Lo acerco un poco para que cojan los paraclínicos. Muy un poco también la Acércalo y bájalo. Exacto. ¿Así? Sí, ahí se ve ya. Dale. Pero no sé la respuesta. Ya voy. Bueno, pues tengan la respuesta lista para... la respuesta es 18, o sea, solo en los años. Listo, Bien, la entonces, respuesta es 18. es un GAP, o sea, hasta ahora tenemos una paciente que tenemos un diagnóstico de cetoacidosis y como ya vimos, el GAP está aumentado, ¿sí? Listo, entonces, siguiente. Respecto a la osmolaridad para este paciente, ¿cuál sería? Entonces, les recuerdo la fórmula, es 2 veces el sodio más la concentración de glucosa en decilitros sobre 18. Entonces, el sodio, recuerden, aparece como 145. La glucosa, tenemos una glucosa en plasma de 383. Y este cálculo se hace con una glicemia central, no con una glucometría. Entonces, sí, la osmolaridad para ese paciente es de 311 miliosmoles kilogramo. Como vemos, no es una osmolaridad normal,
La normalidad llega hasta 295, pero tampoco alcanza a ser 360 para cumplirme el criterio de ser ese 30% que tiene cetoacidosis y está hiperosmolar. Entonces, hasta ahora seguimos con el diagnóstico. Se establece como de cetoacidosis más que de estado hiperosmolar. Bueno, con respecto a los resultados encontrados en los paraclínicos y al examen físico, su diagnóstico fue de cetoacidosis diabética moderada, cetoacidosis diabética baja, severa o estado hiperosmolar, hiperglucemia. Donde dice nivel de cetoacidosis diabético es cetoacidosis diabética leve. Hay un problema de edición en el programa. Entonces, si recordamos, ahorita volvemos a pues, la cetoacidosis diabética, principalmente la severidad me la va a dar la presencia de acidemia, que va a estar dada tanto por el pH, por el bicarbonato, como por el anión GAP. Entonces, en este paciente era una acidemia severa y pues que fue tratada en una unidad de cuidado intermedio. Ahorita volvemos al caso y lo miramos de nuevo. La terapia con lípidos inicial más recomendada con este paciente es solución salina normal, 0,9%, 1 litro en la primera hora. Solución salina normal, 0,45%, 1 litro en la primera hora. Lactato de Ringer, 1 litro en la primera hora. Destroza al 10%, 1 litro en la primera hora. Bueno, aquí habían dos respuestas correctas. Podría ser lactato o solución salina normal del 0,9 en la primera hora, como le dijo mi compañero. Bueno, entonces acá el paciente tiene indicación de inicio de bicarbonato. Posiblemente no se dio muy bien en todos los paraclínicos que dimos, pero les recuerdo. Glucosa 383, pH de 6,57, bicarbonato de 2, cloro de 125, cuerpos cetónicos 3 cruces. Entonces, como recordamos, la indicación de bicarbonato solo es una, con una evidencia bastante baja, pero que se usa, porque es como lo que hay, que es un pH menor a 6,9. En ninguna otra indicación se debería utilizar bicarbonato para un paciente con crisis hiperglucémicas.
Entonces, ahora, la terapia con insulina en este paciente debe ser precedida de una restitución principalmente de qué electrolito. ¿Cuál es la principal contraindicación para iniciar una terapia con insulinas respecto a los electrolitos? ¿Qué ion sería importante? ¿El sodio, el potasio, el cloro o el magnesio? Les recuerdo los valores de los paraclínicos que no se vieron bien. Ahorita tenemos un sodio en 145 miliequivalentes litro, un potasio en 2.97 miliequivalentes litro y un cloro en 125 miliequivalentes litro. Bueno, entonces, como vimos, el potasio, la insulina, estimula bomba sodio-potasio ATPasa y me va a hacer que el potasio ingrese a la célula. Entonces, yo tengo que primero evaluar que tengo un potasio dentro de, va dentro de rangos seguros, 3,3, 5,3. Si el potasio está más bajo de 3,3, primero restituyo potasio y después inicio la terapia con insulinas. Antepenúltima pregunta. Respecto a la terapia inicial con insulinas en este paciente, ¿cuál sería lo más indicado? ¿Cuál es lo recomendado respecto al inicio de la terapia con insulinas? ¿Insulina regular en bolo más infusión o insulina subcutánea de rápida acción? En nuestro paciente que clasificamos previamente como moderado severo. Severo que moderado. Bueno, entonces, como vimos, la ADA recomienda dos manejos, bolo infusión o iniciar con infusión en un paciente que tiene cetoacidosis moderada y severa. Todo paciente con cetoacidosis moderada y severa, bolo infusión o infusión, pero siempre intravenosa, al igual que cualquier paciente con estado hiperglucémico hiperosmolar. La subcutánea, como recordamos, solo está indicada en cetoacidosis leve, es decir, un paciente que no tiene acidemia, que no tiene alteración en el estado de conciencia y que está tolerando vía oral. Y entonces, respecto a la última pregunta, ¿cuándo podríamos establecer que el paciente ha resuelto su cetoacidosis diabética? Entonces es el rosadito. Entonces recordemos que el paciente tiene que estar con una glucemia menor a 200 y no estar en acidemia. Entonces eso lo miramos tanto con el pH como con el bicarbonato. Entonces el pH mayor a 7,3
y un bicarbonato que ya esté recuperado, que esté en 15 o mayor a 15. Glicemia menor a 300 se utiliza en el estado hiperglucémico hiperosmolar para saber que debo iniciar dextrosa e insulina. El pH mayor a 6.9, ese paciente está en acidemia, sigue en cetoacidosis diabética y severa con ese pH. Y la osmolaridad menor a 295 más pH mayor a 7.5 es más indicativo en pacientes con estado hiperglucémico hiperosmolar, en donde la cetoacidosis debe volver a sus valores normales, y el pH en principio no sería un indicativo de resolución porque en general no cambió, porque en el estado hiperglucémico hiperosmolar no hay acidemia. ¿Listo? Y Entonces, como unas conclusiones de pequeñas nuestra conclusiones charla, para les que traemos que se lleven a las la crisis casa de esta hiperglucémicas, charla la y cetoacidosis la tengan muy diabética y el estado presentes, es hiperglucémico que hiperosmolar estas dos son crisis emergencias son metabólicas unas serias emergencias con una alta metabólicas serias, con morbimortalidad alta mortalidad que que requieren un requieren un diagnóstico diagnóstico y y un manejo tratamiento temprano. temprano en el paciente. Las crisis También hiperglucémicas las deben ser crisis sospechadas hiperglucémicas siempre deben ser en pacientes sospechadas tanto en con pacientes diabetes con mellitus, y pero sin también debemos diagnóstico recordar previo, que porque pueden ser puede ser un de una paciente diabetes. con diabetes de nuevo que Como se hemos venido descompensó. hablando a lo largo de la charla, las bases del manejo de las crisis Las bases del manejo hiperglucémicas de la son la cetoacidosis hidratación diabética y el intravenosa, estado la hiperosmolar restitución electrolítica, hiperglucémico la son entonces los insulinoterapia pilares de los que y la nos habló nuestro identificación y compañero manejo del Antonio. La desencadenante. hidratación, Respecto la a este restitución desencadenante, electrolítica, principalmente tenemos dos: insulinoterapia, la falta de identificación adherencia y manejo del al manejo desencadenante. con insulinas Además, la falta y de las herencia en el infecciones. tratamiento Debemos y las recordar que hay infecciones son muchas los otras dos principales causas, desencadenantes de las crisis eh, hiperglucémicas. como Recordemos podría no ser el solamente infarto agudo manejar de la miocardio en el crisis paciente como tal, adulto. sino también buscar el origen de ella. Importante la educación en el paciente con diabetes También los mellitus. Él debe pacientes con conocer los diabetes signos y mellitus deben síntomas ser educados en tempranos los signos y de la síntomas cetoacidosis tempranos diabética y de del estado hiperglucémico hiperosmolar estas y dos debe crisis, saber cuándo enviarlos consultar. a educación en diabetes, Es o sea, importante igualmente si el tienen estas manejo 4 Ps con o como síntomas de una diabetes de nuevo, otras deben ser áreas alertados e ir de a la salud, urgencias como son la porque puede ser psicología, un mal manejo, pueden ser una la cual infección. presenta un Toca papel la educación al fundamental paciente en principalmente. disminuir la También recurrencia de el las manejo crisis por psicología y hiperglucémicas, trabajo es además clave de que para previene disminuir las estas demás crisis, complicaciones así de la como las diabetes demás mellitus. complicaciones de la Eso diabetes. sería todo lo que les traemos. Toca un Muchísimas acompañamiento gracias integral por al asistir paciente, a pues esta esto es nueva una charla del enfermedad Grupo de Interés que en tiene Medicina Interna como de la varios Universidad factores Nacional. y es Y, importante que el y paciente nada, sea totalmente invitados concientizado a de nuestras que esta es próximas una charlas y a que enfermedad nos sigan que puede en matar, redes sociales. como en la publicación decía, puede matar